Hoy platicaremos que el pianista Javier Lozano sacó lo mezquino, pues el bribón de 7 suelas se ríe porque los mexicanos están juntando firmas para enjuiciarlo y mandarlo al bote. Así como lo escuchan, Javier Lozano demuestra una vez más por qué cada día hay más mexicanos que lo rechazan. Es un ser prepotente que se ha cobijado por la peor corrupción del país y uno de los principales difusores de noticias falsas y calumnias en contra del actual gobierno. A pesar de las diversas peticiones en Twitter para que se revise su cuenta, no ha ocurrido. Y ahora hay más mexicanos que piden que se lleve a juicio por todos los delitos que ha promovido a través de sus redes sociales. Y esto, en lugar de hacerlo reflexionar, ha causado que termine riéndose el muy cínico. Pero, ¿por qué delitos piden que se le enjuicie a Javier Lozano? Te diremos cómo reaccionó Lozano, cuáles son las consecuencias legales que debemos de tomar en cuenta. Todo eso y más, aquí lo veremos. Bienvenidos a Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos el pianista Javier Lozano sacó lo mezquino y ahora se ríe el bribón de 7 suelas que los mexicanos estemos juntando firmas para enjuiciarlo y mandarlo al bote. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver cómo Javier Lozano, este bribón de 7 suelas, cada vez pierde más la vergüenza, cada vez es un peor cinicazo. Pues recordemos su pasado turbio que tiene, el cual debería ser suficiente para que este señor se metiera la cabeza como avestruz a la tierra, pero no. Recordemos cómo ha sido señalado en diversas ocasiones por sus nexos con los guachicoleros, desde aquella ocasión que recibió una camionetona precisamente de líderes guachicoleros. El Cachetes agasajó al magistrado Loranca y al senador Lozano. Ahí ha habido fotografías de cómo le entregaban y Javier Lozano risa y risa, jajaja y jijiji. También recordemos cómo ha sido señalado Lozano por haber presionado, por haber exigido, por haber llegado y asustado al Chino Chong, al Chino Chong no, a Shen Li Yegon para pedirle dinero. ¿Se acuerdan? El chino de la casa que tenía todas las pacas de lana en efectivo que le encontraron. Tenemos esta publicación que señala, ¿se acuerdan de Javier Lozano Alarcón que visitó al empresario Shen Li Yegon para asustarlo y pedirle apoyo a favor de su partido, el PAN, en ese tiempo? Hay que enjuiciar a Lozano, no puede andar libre un delincuente de esta calaña. Por otro lado, también nos llamaba mucho la atención cuando este señor hizo su publicación muy vergonzosa. Javier Lozano ofreció 500 pesos al más jodido para acabar al que se siente dueño del Palacio Nacional, refiriéndose al presidente López Obrador. Después borró su comentario, pero fue demasiado tarde y aquí está la fotografía, la publicación original que hizo, que por cierto Mariana Gómez del Campo retuiteó, la sobrina Felipe Calderón. Los mexicanos son tan ilusos y tarugos que se creen todo lo que les decimos. Podemos decir que al que se siente dueño de Palacio Nacional solo basta con un billete de 500 a algún jodido y hacer una campaña de odio con nuestros bots. ¿Quién nos apoya? ¡Wow! Por eso, por todas estas fechorías que ha incitado a acabar con el presidente, es que muchas personas están ya hasta el tope y están pidiendo que este bribón sea investigado, sea enjuiciado, sea enviado al bote. Tenemos esta nota de Regeneración que dicen, pide que Lozano sea enjuiciado por incitar o echar su veneno en redes sociales. Un grupo de usuarios en Twitter es una iniciativa para que Javier Lozano sea enjuiciado por incitar o echar veneno en la red social. Lozano ha sobresalido por su mensaje en contra del gobierno de López Obrador, pero su desesperación lo ha llevado a maltratar por igual a personas de la política y a cibernautas que no coinciden con su forma de pensar. En la petición realizada a través de change.org le plantea que se aplique el artículo 208 del Código Penal Federal contra el político por promover este tipo de fechorías y arriesgar la integridad física del presidente López Obrador. Dicha norma indica que es aquel que haga este tipo de apología o de
fechorías, se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo comunitario o bien una sanción correspondiente a la participación del delito cometido. Los convocantes señalan el uso del lenguaje que incita precisamente a esta desunión de los mexicanos y acusan al opositor de traición a la patria por usar la mentira y la difamación en redes. Recordemos que Javier Lozano, o el asno, o los asno, como gusten ustedes decirle, a este bribón de 7 suelas, se ha caracterizado por publicar noticias falsas a diestra y siniestra, no solamente en contra de López Obrador o la Cuarta Transformación, sino también en contra del país, causando la desinformación, lo cual en estos tiempos de crisis ha perjudicado enormemente. Pero ¿cuántos vínculos tiene este señor con el huachicol? ¿Cuántos vínculos tiene este bribón con tantas y tantas fechorías cuando fue secretario para encajar el colmillo? Son muchos los señalamientos que pesan sobre Lozano, pero ¿qué ha dicho? Se ríe este sinvergüenza. Aquí podemos ver esta otra nota que dice: Lozano, el bot. Lozano es parte de la estrategia de bots que pretenden difundir fake news, mentiras, desinformación y mensajes erróneos para atacar a López Obrador. Entran a esta lista panistas como Mariana Gómez del Campo, Felipe Calderón, Denise Dresser y Loret de Mola, que comparten datos sin confirmar, que a su vez son retuiteados por cuentas sin identidad y de reciente creación. Pero como todo lo que hace la oposición, su esfuerzo por pegarle a la Cuarta Transformación resulta en vano, y en muchas ocasiones estos voceros del conservadurismo son desmentidos. Los usuarios de las redes ya no creen lo que difunden estos personajes, y con estas iniciativas contribuyen a que se termine con las prácticas que perjudican la democracia del país. Me gustaría mostrarles, mi querida familia, esta es la petición que está en change.org y dice: enjuiciar a Javier Lozano por la promoción de fechorías. Hasta el momento ya van casi 5,000 firmas, 4,472 y contando, y menciona el texto: lograr que se haga un juicio aplicando el artículo 208 del Código Penal Federal en contra de Javier Lozano por promover los delitos en contra del presidente López Obrador, por incitar a la desunión con palabras soeces, además de ser un traidor a la patria, utilizando mentiras y difamación. Esta petición es muy reciente, de antier prácticamente, y se ha hecho trending topic. ¿Cómo ha reaccionado este señor? Prácticamente se ríe. Cree este bribón que está acostumbrado al México de Felipe Calderón, de Peña Nieto, en donde era muy amiguis, y que podía decir cuanta fechoría se le ocurriera o se le viniera a la mente, no iba a pasar nada. Por otro lado, no debemos perder de vista que este tipo de medidas ayudan a hacer presión social para que este bribón sea enjuiciado. Es cierto que es solamente una medida de presión social. Lo ideal sería presentar una denuncia, incluso presentar pruebas con el objeto de facilitar la labor de la PG o de la FGR, y de esta manera que este bribón de 7 suelas pague por todas las fechorías que ha hecho. Pero que ha reaccionado, cómo ha respondido hasta el momento los asno o el asno, Javier Lozano. Vean, decía: nomás me dan más fuerzas para decirles sus verdades. Al menos consigan asesoría legal antes de emprender un desfiguro como este, diciendo que no tienen la mínima razón. El señor sintiéndose, hombre, un dios del derecho, un gran abogado. También tenemos esta otra reacción de Javier Lozano, en donde muestra el cobre, cuán desvergonzado, cuán prepotente es. Muchas gracias, refiriéndose a Marco Levario. Son patéticos y muy pequeños. Desde luego es también una señal que la verdad no peca, pero incomoda. Esto porque el director de la revista Etcétera, que es anti-AMLO, estaba ahí defendiendo a Javier Lozano. Ahora AMLO y sus hordas digitales van en contra de la libertad de expresión. Ahora el blanco es Javier Lozano, porque le disgusta que muestre sus miserias éticas e intelectuales. Por favor, señora, ya siéntese. Incluso siguió de irreverente diciendo sus desfachateces: yo no soy poeta, ni en el aire las compongo. ¿Por qué? Porque Rubén, poeta, decía: enjuiciar a Javier Lozano les traería paz a México. Es lo que necesitamos los hombres de paz. Enjuiciar a Javier Lozano alimentaría la
la fraternidad humana que mueve conciencias en México. También le estaban achacando que Jesús Ramírez, el encargado de comunicación del gobierno de López Obrador, estaba promoviendo este hashtag sin la mínima prueba. Por eso, este tipo de politiquillos como Javier Lozano están cada vez más perfilados a pasar al basurero de la historia, no solamente por su gran cantidad de fechorías, su cola larga que les pesa, también por otro lado por esa oposición tan chafita que hacen a base de fake news, intentando hacer con noticias falsas lo que no pueden hacer con trabajo, con prestigio, con trayectoria o con esfuerzo. Nos llama mucho la atención, mis queridos nopalores y nopal sisters, como cada vez Javier Lozano recibe su merecido, lo ponen como al palo de las gallinas. Vean este comentario, se me hacía muy interesante. Enjuiciar a Javier Lozano sería un acto de solidaridad hacia los mexicanos. La derecha, quien agrupa organizaciones e individuos tan nefastos como él, que se caracterizan en la teoría política por su inclinación conservadora y la distribución de la riqueza a una sola élite. También este comentario no debemos perderlo de vista, que dice: por favor, ya juicio para Calderón, Javier Lozano y todos sus cómplices, ya basta que sigan dañando al país. El último comentario que quiero mostrarles es este de Draco, quien señala: yo soy uno de los millones de mexicanos que le dice a la FGR que hay que enjuiciar a Javier Lozano por corrupto, guachicolero y por fichita. Lleva años haciéndole daño a México. Wow, ¿cómo la ven? ¿Creen, mi querida familia Nopal Times, que podamos ver en los próximos meses a Javier Lozano? Yo esperaría que este bribón sí reciba, si no por la justicia, por el karma su merecido, por hacerle tanto daño al país. Pero ustedes, ¿cómo ven la reacción de este bribón sinvergüenza? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecharrolo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos. Ahora sí, ya valimos. Vean nada más cómo están las cervecerías llenas. Ahí se ven llenas las mesas de personas. Porque en México hasta el 80% de los mexicanos no estamos respetando la cuarentena. Por eso podría ser nuestro país el de más infectados en el mundo. Así como lo escuchan, estamos haciendo las cosas mal. Y no es culpa del gobierno y no es culpa de la oposición ni de los medios chayoteros. La única culpable es la indiferencia de los mexicanos que no están...